Bueno, muy buen día para todos y todas. Estamos dando inicio a una nueva cápsula del CUR. En primer lugar, también queremos agradecer esta buena acogida que han tenido las cápsulas anteriores, así que esperemos que esto siga dándose en la misma línea también, ya que hoy contamos con una invitada, a mi parecer, de máxima relevancia dentro de la kinesiología y la salud pública a nivel nacional dentro de la historia, digamos, del desarrollo de esta carrera. Así que para mí un gusto también de poder contar con la profesora kinesióloga Viviana Estrada Castro. Eh, ¿Cómo está, profesora? Hola, Cristian. Me gusta eso de la historia y de la memoria. Es importante Sí, en bueno, estos tiempos. aparte de eso hay que mencionar en el fondo que dentro de esta introducción curricular, Viviana Estrada es kinesióloga y además es profesora especialista en educación diferencial, que eso también le da un perfil muy especial que lo vamos a conocer pronto. Bueno, es magíster en gerontología social también. Y bueno, participa como docente, pues, es académica de la Universidad de Talca, ¿cierto? Del Departamento de Salud Pública de la Escuela de Kinesiología, y así como participa en Ujú. múltiples posgrados también en otras universidades. Yo fui también, tuve el Sí, privilegio de ser un estudiante de un curso hace muchos años atrás sí, de rehabilitación de ciegos en Santiago y personas ciegas y con baja visión. Y otro punto súper importante en este desarrollo curricular, que me gustaría también profundizar levemente ahí también después, que es em, que tuviste estar ahí, digamos, en el primer equipo, hablando del primer equipo, creadora de las políticas públicas en el ámbito de la rehabilitación y la rehabilitación comunitaria en Chile, así como también en las directrices de la promoción y prevención en salud, a nivel ministerial, digamos, estamos hablando. ujú. Em, Así que, bueno, voy a preguntar un poco respecto a eso, pero la idea es que también las personas que lo están escuchando tengan este antecedente previo que vamos a conversar sobre un tema de base que es muy relevante también, que estamos hablando de las personas en situación de discapacidad visual y con la perspectiva de la rehabilitación de las personas ciegas, por decirlo de una manera, y cómo se perfila en esta situación actual, digamos. En, por eso, en primer lugar, me gustaría preguntarte ha sido, cómo fue este proceso de participar como en el primer equipo de políticas públicas relacionadas a rehabilitación y salud en el ministerio, o cuándo comenzó también esto. Bueno, Cristian, primero yo quiero agradecerte la invitación. Yo creo que dentro de esta crisis que hemos vivido y que estamos viviendo, uno de los aspectos positivos que se ha generado en este contexto de crisis social y sanitaria, el poder, de poder acercarnos a través de este recurso tecnológico y tener esta gran posibilidad de dialogar con otros y otras en temas que son comunes, y eso me parece fantástico, y que aprovechemos esta oportunidad. Eso me ha parecido muy, muy bueno en estos duros momentos de vida para todo el mundo. Y bueno, y por eso agradecer estar conversando desde Talca, con Cristian en Valdivia. Entonces, un saludo a todos y a No, todas por allí. muchísimas gracias a ti, digamos, por poder participar en las cápsulas del curso. Y lo otro, en relación a lo que tú me preguntabas de mi carrera profesional, bueno, comentarte en realidad que siempre desde que terminé la kinesiología me dediqué al trabajo con la población mayor. Partí trabajando con la población con deterioro cognitivo, específicamente demencia, demencia tipo Alzheimer, bueno, demencia en general. Eh, y, y me encantó en el sentido de poder ir evidenciando de qué manera el ejercicio físico tenía un efecto importante en las condiciones funcionales de nuestra población,
y cómo con programas bien elaborados podías minimizar este avance natural de la enfermedad a esta fase de mayor dependencia en nuestros mayores. En ese contexto, en Santiago, hacía muchísimas cosas en ese ámbito, trabajé en el Hogar de Cristo, y por allí conocieron el trabajo que realizaba y me invitaron a formar parte del equipo. Necesitaban una kinesióloga, necesitaban un profesional kinesiólogo en el Ministerio de Salud, a partir de que cuando se crea el programa, plantean que los mayores necesitan, o sea, más allá de la enfermedad, las necesidades de la población mayor eran funcionales. Y creo que el perfil del kinesiólogo responde a eso, en este grupo etario, a mejorar, mantener, optimizar las condiciones de funcionalidad. Y así me integré a un equipo con una socióloga, una enfermera y 3 geriatras. Y allí se me pidió que instalar el modelo de rehabilitación comunitaria, y para ello me instalé en 3 comunas de Santiago en las mañanas. Entonces, me ayudaron 2 cosas, una mi condición de profesora y otra que yo venía trabajando ya varios años con adultos mayores con una gran dependencia. Entonces, cuando tú llegas a la comunidad y te relacionas con los mayores, independiente de las condiciones de vulnerabilidad, el hecho de ser autónomos te permite en realidad relacionarte y conocer las necesidades. Entonces creo que el aporte fue el haber preguntado a la persona mayor en aquellos años, estoy hablando, hablo del año 98, el haber preguntado cuáles son las necesidades que usted presenta en esta etapa de la vida. ¿Qué es lo que a usted le resulta más complejo? Ese fue mi punto de partida. Y de allí escuché todas las historias durante un mes en 3 poblaciones de Santiago. Y sobre la base de esa información dije, ok, los programas de habitación comunitaria van a tener 2 caminos. Uno es el tratamiento individual, donde tú atiendes el cuadro agudo, y el otro es el abordaje grupal, porque ese abordaje grupal te permite hacer un abordaje de todas las condiciones del mayor que son protectoras, que era lo que le importaba a los mayores. El problema social, la soledad, las quejas de memoria, ¿ya? El temor a caerse, las alteraciones del sueño, y fíjate que los problemas económicos no estaban entre las variables que las personas decían que era lo que más le complicaba. Y allí entonces armé el modelo. Y dije, para el trabajo en grupo vamos a tener ejercicios de memoria, que en el caso mío yo creo que los kines puros se tienen que formar. Como yo soy profesora de educación diferencial, yo tengo ese manejo básico, ¿verdad?, de la estimulación de memoria. Y luego los ejercicios físicos, que lo aprendí en la kinesiología, la prescripción del ejercicio, donde el ejercicio aeróbico y el ejercicio de resistencia, flexibilidad y coordinación los combiné en el modelo de psicomotricidad, que aparece otro concepto ahí, ¿te fijas? El cómo yo hago una terapia basada en los principios de la psicomotricidad, pero mejorando, o sea, en un contexto amable, entretenido, pero que te permite mejorar las condiciones de la población. Y las técnicas de relajación, un recurso maravilloso para los kines, que hay que usarlo mucho. Y otra cosa importante era la evaluación inicial, la evaluación final. Y ese fue el modelo que después se fue instalando y que hoy de alguna manera responde a lo que hacen los colegas en el programa Más Adultos Mayores Autovalentes, ¿cierto? Por ahí está la historia. Así que fue un trabajo duro, de mucho esfuerzo, pero de mucho aprendizaje,
de la importancia de trabajar entre disciplinas. Y así estuve 10 años en el Ministerio de Salud, al cual personalmente decidí retirarme en el 2007, y ya después seguí otro camino, y nada, y ahora estoy aquí en Talca. Ah, Así que perfecto. bueno, eso me permitió también poder formar a muchísimos kinesiólogos a lo largo del país, y en una de esas estuviste tú, Cristian. Sí, me parece mucho el 2007, parece que fue por ahí. Bueno, yo estaba pensando, es interesante este desarrollo, el inicio de las directrices de la rehabilitación, y en ese tiempo, el 98, que estaba pensando qué estaba haciendo yo el año 98, intentando como recordar. Em, Así que súper interesante de cómo esto comienza, digamos, cómo se dan los primeros, los primeros desarrollos, digamos, de la táctica, en este caso de una estrategia comunitaria para que vaya cimentando, digamos, este desarrollo en la salud pública, sobre todo en atención primaria de salud, y eso también da una connotación a Mm, que muchos programas puedan aparecer también. exacto, eso te iba a decir, que a partir del año 99-2000 en el Ministerio se instalan los programas de promoción de la salud. Entonces yo trabajé muy colaborativamente con las profesionales que estaban a cargo, porque efectivamente pudimos testear ya en las comunidades donde yo estaba en Santiago algunas acciones y adaptarlas a nuestras condiciones, porque evidentemente aquí se tomaron muchos modelos de Canadá, ya entonces decían, no sé, que los adultos mayores caminaran en los malls Caracol de Canadá, una realidad que en el año 98 no existía en nuestro país, pero sí la caminata regular en el barrio, etc. Bueno, entonces allí hay algo importante dentro de lo que nosotros tratamos de decir y de implementar después la formación a los kinesiólogos, la importancia de la promoción y la prevención en nuestra población a raíz de este cambio o esta transición epidemiológica que se instalaba ya en aquella época y donde las patologías de no transmisibles tenían un valor relevante, porque aquí el prevenir, ¿ya?, es clave. O sea, hoy día es cosa de ver cuáles son los datos, ¿ya?, epidemiológicos respecto a la presencia de enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, ¿ya?, de alteraciones metabólicas. Entonces, es fundamental la promoción y la prevención allí, porque las consecuencias de este tipo de patologías en una sociedad donde la expectativa de vida ha aumentado de manera sostenida por el cambio obviamente sanitario, por la atención en salud, en fin, pero no el manejo conductual, o sea, el cómo conductualmente nos manejamos nosotros la población. Entonces, allí siento que todavía estamos al debe. Nosotros somos una disciplina que tenemos grandes competencias y habilidades para poder hacer bien este trabajo, pero hay que darle el valor que corresponde. Entonces, hacer un buen programa de educación para la salud, atender a todos aquellos pacientes que son diagnosticados de diabetes, por ejemplo, en todo su manejo conductual, en un trabajo interdisciplinario es clave. ¿Para qué? Para prevenir la ceguera, por ejemplo. O sea, yo estoy consternada, yo trabajo con población ciega aquí en Talca. Por supuesto, después que me vine, hace ya 12 años que estoy aquí en Talca, tuve la oportunidad a través del ministerio de hacer un curso, ¿ya? Así que se hacían de manera online en ese tiempo, de otro estilo, así desde el ministerio dictábamos los cursos a través de estas salas de videoconferencia que se fueron instalando, tú lo debes recordar, en los años 2004, 2005, cuando ya estábamos más avanzados tecnológicamente y cada servicio de salud tenía su sala de videoconferencia. Entonces los profesionales iban allí y nosotros no necesariamente teníamos que trasladarnos de un lugar a otro a lo largo del país. Entonces tuve la oportunidad de hacer un curso que se llamó Abordaje de la población ciega en etapa mayor. Estamos hablando de personas ciegas adquiridas. Entonces los profesionales tenían que hacer un caso clínico
significaba que tenían que buscar personas ciegas en sus comunidades, sus pacientes en esa época, eh, inscritos en los centros de salud. Eso llevó que cuando llegara aquí a Talca, ubicara, entonces yo tenía todos esos registros, ¿no? Entonces cuando llegué aquí a Talca busqué a los profesionales para que me dijeran dónde estaban las personas ciegas. Y así encontré a 6 personas mayores ciegas y que les motivé a que se asociaran. Te fijas esta cosa del salubrista, sí, la asociatividad es lo que ayuda cuando tú tienes una mirada colectiva y colaborativa en todo orden de cosas, eh, claramente vas a avanzar en lo que el propósito común que tiene en este caso esta población de ser autónomo, de estar incluidos en la sociedad, de ser visibilizados con sus necesidades. Bueno, entonces creamos, ellos buscamos más personas ciegas, se creó esta agrupación y lo que te quiero decir es que en estos últimos años, la verdad es que las personas ciegas que han llegado tienen 56 años, 58 años, y el 80% de las personas ciegas que hay en este grupo, la causa principal es la diabetes. Entonces uno dice, estamos fallando, o sea, no estamos llegando a las necesidades de la población para generar cambios de conducta. Y ahí tenemos, Cristian, una gran tarea pendiente. Necesitamos que equipos de profesionales que realicen un trabajo sistemático y que ayuden a las personas desde las condiciones y los contextos psicosociales donde viven. Porque lo que yo veo aquí, por ejemplo, es que efectivamente, no sé, por una persona de 58 años, camionero, quedó ciego, y cómo está en su casa ahora, abandonado, deprimido, y allí se suma, es una escalada, ¿te fijas? Es una escalada de situaciones que hace que la vida de esa persona sea más compleja aún. Entonces, eso hay que poner atajo. O sea, en eso tenemos que darle vuelta, o sea, hay que reforzar competencias para que eh, en el nivel primario sean altamente efectivas. Y recordar que la reforma de salud, ¿ya? Las reformas de salud, ¿te acuerdas tú de la reforma de salud en Chile cuando se inicia con el gran propósito de fortalecer la atención primaria, porque la atención primaria es la puerta de entrada del sistema. Claro. Entonces, yo siento que tenemos todavía mucho, mucho trabajo y yo tengo confianza porque, eh, o sea, hay que buscar que la gente se motive, ¿ya? Que existe una gran motivación, aquí se necesita mucha vocación también. Sí, Pero y cuando ven buenos resultados, es bonito eso. bueno, de acuerdo a lo que me estabas comentando, claro, también está también esta visión que es como dar vuelta a las cosas y verla con una perspectiva tal vez un poco más amplia. Al parecer, dentro del ámbito formativo o de intervención interdisciplinaria, al parecer, porque ha mencionado como frecuentemente el concepto de la conducta, y en el fondo cuando hablamos de conducta, tiene que ver con el comportamiento de las personas y de la población, y intervenir sobre el comportamiento no es nada fácil, digamos, un desafío, digamos, yo creo que es final, es como el propósito, yo creo, de un equipo de salud completo que espera que una población tenga un comportamiento más saludable, sobre todo relacionado a estas enfermedades no transmisibles, ¿cierto? Como crónicas no transmisibles, que al final terminan repercutiendo en muchas dimensiones y aspectos de la salud de las personas, digamos. Desde, por ejemplo, de cómo no sé, pues, la diabetes puede influir en aumentar la frecuencia, la prevalencia de personas ciegas, cómo la diabetes puede influir sobre otros trastornos de la salud, cómo pueden permanecer con cuadros de dolor neuropático persistente. En el fondo se ven o,
o no sé, o llegar al punto de tener amputaciones de extremidades, ¿cierto? Extremidades inferiores sobre todo. Entonces, funcionalmente, se ven afectados de gran manera en tal medida que ya nos entramos en un concepto de discapacidad, en este caso relacionado con el desempeño en la comunidad de las personas. Más serio aún, porque ya si quedaron ciegos, ya entraron en el grupo de la persona con discapacidad. O sea, claro. si a eso le agregas otra condición funcional dura, que es lo que siempre conversamos acá, o sea, ya quedamos ciegos, pero también viene el tema del cuidado de los pies, de mantener controles glicémicos, o sea, como que no se termina ahí. Tú sabes que es una patología silenciosa muy destructiva. Claro. Y en el ámbito O sea, preventivo promocional, al parecer, tampoco yo creo que la línea es solamente el ámbito especializado de la kinesiología, de una muy buena prescripción del ejercicio relacionada con el gasto energético, calórico, vinculado también con la ingesta de estas calorías, sino que tiene que ver con una visión integrada de la salud pública, que a veces suele pasar de que en nuestros procesos formativos da la impresión era como un pequeño valor agregado que tenía en la salud pública, más que como un desarrollo formativo profesional como de impacto, como que esa importancia sí, que tiene a veces el desarrollo de competencias que son relacionadas con intervención comunitaria, con el desarrollo interdisciplinario, entender los contextos, tanto comunitarios como de los equipos de salud, entender los programas de salud, cómo se pueden vincular, etcétera. Yo creo que ahí igual es importantísimo eso. sí, así es. Bien, bueno, es muy conocida en el fondo también y reconocida por ser especialista en rehabilitación de personas en situación de discapacidad visual, ¿cierto? De personas ciegas. Sí, En ese sí. contexto, me gustaría también, dada como esta transición epidemiológica que estabas comentando anteriormente, que se relaciona con enfermedades crónicas no transmisibles, ¿cómo visualizas a tu perspectiva, en este caso, desde el punto de vista de la rehabilitación de personas ciegas, este rol que tenemos como kinesiólogo, tanto este rol social, este rol ético, profesional, vinculado a esta situación, digamos? Mm. Mira, Cristian, yo creo que aquí hay dos cosas que me gustaría también relevar. Una, y en relación a esta discapacidad. Una, tenemos que mirar que el avance de la medicina maravilloso ha tenido dos caminos. Uno, la sobrevida de los niños prematuros. De niños prematuros de alta prematuridad, o sea, de menos de 1000 gramos, donde hay muchísimo riesgo y entre ellos está la visual. Entonces ahí tenemos un grupo, ¿ya?, que sobrevive y que está acompañado de una alteración visual que hay que abordar desde la atención temprana del kinesiólogo. Y por otro lado, en esta misma avance de la medicina, lo que hablábamos hace un ratito, la expectativa de vida, ¿ya? Entonces tenemos una expectativa de vida que es alta, entonces estamos hablando de octogenarios, que, o sea, llegar a 80 años hoy día, la verdad es que no es algo que nos sorprenda tanto, ¿no? O sea, no nos sorprende. Eh, Centenario ya nos sorprende, pero octogenario, yo nada. Entonces, allí tú tienes otra condición que también ahí es fisiológica y que se va produciendo una degeneración de la mácula y la persona tiene un problema visual. Entonces ahí tenemos otro camino. Y el otro camino es este que estábamos hablando ahora, de las enfermedades asociadas, o sea, de la presencia de una discapacidad asociada a la visión, gatillada por una enfermedad no transmisible. Y bueno, y hay otras causas también, o sea, hay diversas causas, pero esas son las de mayor prevalencia. Entonces, aquí tenemos esta mirada de la atención temprana, considerando que lo que hay que hacer conciencia es que más o menos el 80%
de la información que nosotros necesitamos para nuestra vida cotidiana la recibimos a través de los ojos. ¿Y qué significa eso? Que el mayor número de habilidades, conocimientos que se adquieren o se desarrollan a lo largo de la vida, se aprenden mirando, ¿cierto? O se ejecutan. Por lo tanto, cuando tú hablas desde la kinesiología, o nosotros, kines, ¿ya? Estamos conversando acerca de cuál sería el impacto que tiene en las personas la falta de la visión. Bueno, tenemos en esta primera etapa todo lo que significa la contención de esta familia, y yo creo que ahí, desde la salud pública, Cristian, estamos al debe, completamente. O sea, si tú miras las encuestas, existen dos grandes encuestas en Chile de discapacidad, las del 2004 y las del 2015. Y no tenemos datos duros, ¿ya?, de los niños de 0 a 2 años. No hay datos. De adulto. Entonces, resulta que cuando hablamos de estos niños prematuros que tienen problemas visuales, ¿dónde se atienden? ¿Dónde van? ¿Dónde se derivan? Entonces ahí tú pierdes un tiempo maravilloso de 0 a 2 años, ¿no? Y por otro lado, tenemos también esta persona que queda ciega, y vamos a hablar solo de las enfermedades no transmisibles, como en este caso la diabetes, quedó ciega, ¿y dónde va? Tampoco hay una referencia. Entonces, sin duda que ahí estamos al debe. Y ahora, más encima, en este contexto de crisis social y sanitaria que estamos viviendo, evidentemente que las personas que no ven se ven enfrentados muchísimas veces, si no tienen una gran red de apoyo, a un aislamiento, a un doble aislamiento. Y más encima, cuando tú piensas que las condiciones de autocuidado están orientadas a no tocar, a mantener distancia social, ¿no? Evidentemente que para esta población hay un tema que es muy difícil, y yo creo que aquí se hace absolutamente necesario esto, que lo estamos conversando nosotros, pero también seguir comentándolos nosotros en otras reuniones que tengamos, porque así como cuando se habla solo de las personas mayores, en este tiempo de crisis sanitaria y todo el riesgo, y bueno, todo lo que ya todos sabemos. Entonces cuando decimos, mire, en las comunidades, por favor, seamos solidarios, reconozcamos a nuestros vecinos, preguntémosles si necesitan algo, llamemos por teléfono, etcétera. Oye, en esta situación es doblemente más importante. Entonces, si usted tiene un vecino, una vecina, que tiene un problema visual, acérquese, pregúntele, tóquele la puerta, pregúntele si necesita algo, ¿no? Porque en este contexto, lo que te digo, se hace pero mucho más complejo. Claro, considerando también de que no sé, la discapacidad visual, sobre todo cuando esto ocurre, incluso cuando es adquirido, digamos, ya sea por alguna enfermedad no transmisible o algún evento traumático, lo que sea, genera un impacto tan grande en la persona, y aparte este impacto desde el duelo, digamos, de perder la visión muchas veces, y aparte el impacto familiar que esto genera, y el impacto en general en todo su entorno. En el fondo no involucra solamente a la persona que puede tener esta situación, digamos, sino que se engloba, digamos, en esta integridad familiar en todo sentido también. Bueno, por eso que se hace relevante la formación en la rehabilitación de las personas ciegas, en el caso de los adultos, porque la atención temprana hay que hacer un proceso que es mucho más largo, y uno acompaña a los chicos
al menos yo trabajé 10 años en un jardín infantil con niños ciegos, desde, desde recién nacidos hasta los 6 años, en Santiago también. Eso ya no existe como centro. Entonces, uno tenía un gran trabajo con las educadoras, con las familias, ¿ya? Y con los niños, obviamente, y con sus compañeros videntes también, de tal manera de mejorar, como tú dices, la percepción social también que tiene la ceguera. O sea, la ceguera es como muchas personas me lo han dicho, así es como la muerte. Pero, ¿sabes qué? Lo interesante de esto es que cuando tú acercas un proceso de rehabilitación de acuerdo a las necesidades de la persona que la está viviendo, la verdad es que cambia la vida en la autonomía. O sea, el ser autónomo, realizar las actividades básicas de la vida diaria, reintegrarse o hacer adaptaciones al puesto de trabajo, a lo que está haciendo, o hacía previamente, es un factor importante del proceso de rehabilitación. ¿Qué es lo que nos pasa hoy en día? De lo que yo veo aquí en Talca, que las personas quedan ciegas a los 59 años, ¿no? 60, 68, o sea, 58, 61, es como lo más, es la mayor edad que he visto en estos años acá. Es que no ha habido forma de, de readaptación desde el punto de vista laboral. Y eso es algo súper preocupante, súper preocupante. Entonces, creo que ahí hay otro desafío para los equipos profesionales, sobre todo hoy en día, cuando se maneja mucho este tema de la innovación social, ¿ya? Hay muchos fondos que es posible abordar allí y crear algunos centros que vayan a trabajar el tema laboral de la persona que queda ciega en una etapa, un adulto joven. Entonces, ay, no sé, Cristian, Sí, es que hay muchísimo trabajo. sí, yo creo que igual es un buen desafío ahí desde la lógica de la rehabilitación también, apuntando a la inclusión social, también en este desarrollo comunitario. Yo creo que el desafío está a los equipos, en este caso el kinesiólogo, kinesióloga y terapeuta ocupacional de estos programas de rehabilitación, Mm, estos vínculos en el fondo con organismos que puedan ser los que permiten generar una inclusión desde el punto de vista laboral, por ejemplo, cómo vincularse en este caso con la OMIL a nivel municipal, ¿cierto? Con la Oficina de Intermediación Laboral, sí, con pues, instituciones, con empresas. Es un desafío grande, no es fácil, exacto. pero también yo La creo que es necesario. articulación intersectorial es clave aquí, Claro. pero previo a la rehabilitación. Entonces, ¿qué es lo que me pasa a mí? Porque igual yo llamo aquí a las personas para saber cómo están. Bueno, todos están en su casa. Eh, sí, como los vecinos han sido activos en el caso de algunas personas que viven solas, es que en este proceso de rehabilitación y en esta situación que vivimos hoy en día, evidentemente la persona ciega, la vida se hace un poco más compleja, porque las personas que son autónomas, tú te das cuenta que la ciudad se ha reorganizado. Entonces, si yo iba sola al supermercado, ahora resulta que para entrar al supermercado entro por una puerta y tengo que salir por otra, ¿verdad? Claro. Y en este minuto yo entiendo todo lo difícil, pero es un tema que vamos a tener que instalar en esta nueva normalidad que vamos a tener, de cómo una persona que no ve logra la autonomía nuevamente, porque los espacios son desorientadores en este minuto. No se ha pensado, o sea, como te digo, o sea, de qué manera la persona va a poder prever o va a poder comprender cuál es la distancia que hay entre uno y otro cuando nos dicen que tenemos que estar a 2 metros, si en estas, ¿cómo se llaman? Estas líneas de colores, en ninguna parte se ha puesto una barra que permita que el bastón pueda tocar esa barra para poder entender que no, de ahí para allá no tiene que pasar, ¿ya? Entonces, hay muchísimos elementos de accesibilidad
que no están considerados en este momento para la persona con discapacidad visual, en esta nueva Claro. normalidad. Los mismos Mm. dispositivos de infografía probablemente son visuales hoy en día, pero no son audiovisuales, por ejemplo, tampoco. De la Todo es información, visual. claro. Mm. Em, Todo es visual. Y además que aquí también hay que pensar que hay matices, ¿no? Aquí dentro de la discapacidad visual no es todo nada. claro, O sea, hay baja visión y baja visión diversa. Entonces, tú dices, a ver, y, y en relación a lo que conversábamos inicialmente, eh, este aumento así sostenido de la población mayor, y donde yo te decía de que dentro de la población muy mayor, de manera natural, se da estas condiciones de deficiencia visual. O sea, si yo pusiera carteles grandes, claros, ¿ya? En un supermercado, por ejemplo, no solo le queda bien a la persona que tiene una deficiencia visual severa, sino que también a muchos adultos mayores. claro. Ahora, me gustaría preguntar también, no sé si conoces un poco la realidad desde el punto de vista de las personas ciegas y la rehabilitación de personas ciegas o con discapacidad visual en la región o en Valdivia, conociendo, o sea, sabiendo que tiene esta, digamos, esta experiencia y aparte la formación de especialidad en rehabilitación de personas con discapacidad visual. De Valdivia, mira, solo sé que es la segunda causa después de la física, que el 22% de la población, hay un 22% de población con discapacidad visual en tu región, pero yo no conozco mucho la región, o sea, he estado allí, pero no soy estudiosa del tema eh, de, del- de la población con discapacidad visual en tu zona. Pero yo creo que pueden haber patrones comunes en realidad a lo que he visto en estos últimos años, esta última década en esta región, donde se hace absolutamente necesario el trabajar con la familia, ¿ya? Se hace absolutamente necesario que los equipos realicemos una visita domiciliaria para evitar los riesgos de accidentabilidad en el hogar, ¿no? Se hace absolutamente necesario esta educación dentro del hogar, de tal manera que las personas sean autónomas, ¿ya? Y por supuesto promover el uso del bastón. Aquí en Talca nosotros tenemos esa experiencia. Eh, Se han formado dos kinesiólogos acá, una kinesióloga y un kinesiólogo en orientación y movilidad. Ellos son los que hacen esa pega, yo no tengo tiempo, eh, pero apoyo en muchísimas otras cosas. Pero cada vez que llega a esta organización una persona, inmediatamente se hace el plan para poder realizar la rehabilitación de acuerdo a lo que esa persona desee. Porque mira, Claro. No sé si conoces acá la escuela Sullivan. sí, yo estuve allí, pero hace muchos años, muchos años. Tuve la oportunidad de coordinar a nivel nacional un programa que en esos años se llamaba de integración del niño ciego a la escuela común. Entonces trabajé con 200 profesores básicos de todo Chile que tenían niños ciegos y con los profesores de educación diferencial que apoyaban. En ese tiempo se hablaba de integración, hoy se habla de inclusión, que es mucho más grande eso. Eh, Así que ahí estuve en la escuela de ciegos de Valdivia. Desconozco en realidad cómo están articulados con la universidad y cómo se... Pero yo me imagino que deben tener ahí un espacio de rehabilitación, porque claro, ¿qué es lo que te pasa a ti? Te pasa que si tú vives en una ciudad determinada, quedaste ciego y dices, ¿y ahora dónde voy? ¿Cómo voy a salir a la calle? ¿Cómo voy a hacer mis trámites? ¿Cómo voy a estar dependiendo siempre de otra persona? Entonces, ese espacio es algo que no está instalado en todo Chile como una manera natural, o sea, Yo no sé si habrá es muchas escuelas a nivel nacional
digamos, enfocadas en Hay rehabilitación de personas ciegas. pocas, pues, pocas. Aquí en Talca no hay nada, ¿no? O sea, de Santiago, cruzando toda esta zona, el otro centro donde tú encuentras espacios de rehabilitación es Concepción. Y después pasamos a Temuco, después pasamos a Valdivia, hasta donde yo conozco, no sé si habrá algo nuevo, ¿ya? Y para el norte es La Serena, Antofagasta y Arica, que Sí, está asociado a las escuelas, históricamente ha estado asociado a las escuelas. Pero yo creo que hay que hacer un buen trabajo eh, transdisciplinario en esta población entre las educadoras los, y las kinesiólogas, ¿ya? Porque, por ejemplo, el aprendizaje braille, tú te preguntas, ¿será necesario que una persona adulta aprenda el braille? La persona diabética no tiene la capacidad porque el tema de la sensibilidad está, no está bien. Pero será importante que tenga un buen manejo tecnológico, sí. Entonces, y eso lo conversaba yo con unas personas ciegas hace unos días atrás, que me decían, o sea, ahora me queda clarísimo que he terminado apenas pueda, o sea, tengo que comprar un teléfono touch, ¿no? De tal manera que tenga la posibilidad de recibir audios, que tenga la posibilidad de escuchar otras cosas, ¿ya? De manejarme con un WhatsApp. O sea, ese es uno de los desafíos evidentemente que tiene esta crisis, ¿ya? Es que desde el punto de vista o sea, en el sentido como de oportunidad, ¿no? De avanzar en lo tecnológico, ¿no? Ese es un gran desafío para esta población desde el punto de vista tecnológico, el avance que puedan tener para eh, poder tener más herramientas de adaptación a situaciones críticas y además ser más autónomos todavía. O sea, ya quedamos claros que el aislamiento social y el aislamiento físico tiene un impacto enorme sobre nuestra salud. Entonces, allí yo creo que hay un aspecto relevante a trabajar desde el punto de vista tecnológico. ah, súper. Y ahora en el ámbito de la orientación hacia la rehabilitación de personas en situación de discapacidad visual, bueno, mencionabas una que es la orientación y movilidad, ¿cierto? Ujú. Pero también habrán otros puntos, digamos, importantes a trabajar dentro de este proceso de rehabilitación, considerando Sí, que yo he visto personas, por ejemplo, rehabilitadas o que han sido parte de un proceso de rehabilitación y es totalmente diferente a una persona que no ha tenido rehabilitación, sobre todo en discapacidad visual, por ejemplo. No sé, he visto incluso hasta ejemplos de personas que andan hasta en bicicleta, digamos. O sea, tienen en algunas zonas más rurales y cosas así, tienen un desarrollo funcional autónomo e independiente, pero a un nivel, digamos, muy alto. Entonces, está bien. en ese sentido, como ustedes saben cuáles son como los principales focos a intervenir en un proceso de rehabilitación. Bueno, yo creo que lo primero es la atención emocional, o sea, desde el punto de vista del duelo. El miedo que esto te genera, cómo tú te adaptas a esta nueva condición y cómo vas aceptando esta nueva condición. El trabajo con la familia y las redes es fundamental. Segundo, importante considerar qué es lo que tú buscas, ¿ya? ¿Qué es lo que yo quiero con este proceso de rehabilitación? Entonces, está el tema mecánico, que es el uso del bastón, que digo yo mecánico en el sentido de que tú tienes que aprender una estructura de cómo se utiliza este bastón, de cómo vas a, a, a reconocer, porque el bastón es como ir con el dedo índice así tocando. ¿No? Entonces, ¿cómo tú vas a reconocer la ciudad y te organizas? Porque hay otro aspecto importante, y por eso que yo digo que hay que trabajar colaborativamente el instructor en orientación y movilidad, y si, bueno, si es kinesiólogo e instructor en orientación y movilidad, claramente deben tener clarísimo que hay que trabajar
todo el tema propioceptivo, postural, el sentido de verticalidad, porque si tú no incorporas estos elementos en el trabajo de la rehabilitación, vas a tener una persona que termina en la tarde con un dolor de espalda, con una postura, con una flexión permanente de cabeza y cuello. Entonces, el tema de la psicomotricidad o de este ejercicio multimodal, como lo dice en alguna literatura, es clave, es un complemento al trabajo con el bastón. Y por supuesto las actividades básicas de la vida diaria, eso también es re importante. Ahora, yo también he visto personas ciegas que viven en el campo, y bueno, y hay gente connotada. Estoy recordando un artesano maravilloso, que él es ciego, me parece que es congénito, de Chiloé, que hace una reproducción de unos barcos, así, no sé si tú lo has visto, pero él ha estado en ferias, hacía esta feria que hacían en Santiago de artesanía que hace la Católica. Maravilloso, digamos, lo que él hace y cómo se maneja en su contexto cotidiano. Entonces, eso hay que promoverlo, claramente. Hay que promover en el contexto donde viven. Porque precisamente, si tú haces un análisis biomecánico, por ejemplo, de la marcha de la persona ciega, eh, tú ves que pierde todas las habilidades motrices. No hay braceo, ¿ya? No hay disociación entre cintura pélvica y cintura escapular. Bueno, estamos hablando muy técnicamente, pero lo que quiero decir es que cuando ocurre toda esta transformación, además, desde el esquema corporal, ¿cuál es el riesgo mayor que tiene la persona que tiene la deficiencia o la discapacidad? Que se vaya a caer. Entonces, te fijas que hay un abordaje integral que es precioso en términos de mantener las condiciones funcionales de nuestros usuarios. Entonces, cuando hacen ese abordaje integral, claramente la gente siente cuál es el cambio desde el punto de vista físico. Entonces, Claro. no es solo la instrumentación del bastón, tiene muchísimos otros elementos que deben complementar. Y hay que partir claramente desde lo emocional. Claro, y obviamente, claro, el punto el punto de vista como emocional y el trabajo tanto con la familia también, muchas veces se subvalora, se piensa que es como casi una consejería y no un proceso. No, Y, no, no. y en general como este tipo de situaciones, así como me refiero también hacia las enfermedades crónicas no transmisibles también, porque se le da una importancia tal que no deja de serlo muchas veces a la intervención directa y no a esta integralidad de la visión. Y lo otro también, como mencionas tú también, es esta evolución y desarrollos que se van dando dentro de los alcances de la tecnología. Como me imagino también, como lo comentabas, también vamos a tener que adaptarnos a una situación, a un funcionamiento que probablemente va a ser distinto como era el año pasado, y probablemente van a ocurrir cambios también en los procesos, también o en las necesidades de rehabilitación también en las personas con situación de discapacidad visual. Probablemente muchos Sí, dispositivos desde la innovación también se van a trabajar y a aparecer. sí, pues telecomunicación, y es que hay cosas muy complejas, pero que bueno, hay que ver cómo van a ir subsanando. Te fijas, ¿te acuerdas tú que hace algunos años atrás, como también una forma de visibilizar el tema de esta discapacidad, que aún siendo tan prevalente, no tiene los recursos para que las personas accedan a estos procesos de rehabilitación así tan espontáneamente, es el uso del braille. Entonces, ¿te acuerdas que todo se empezó a escribir en braille? No sé, pues, todos los centros cívicos tienen ¿Mm? su... Y, o sea, de tal manera de, o sea, es un avance social, obviamente. Hoy en día no pueden tocar en braille. Claro. No puedes tocar. Entonces tú dices que tienes que andar con guantes, pero el guante no le sirve a la persona ciega. Y a los niños. ¿Mm? Entonces también en las escuelas, ¿verdad? Porque claro, hemos hablado más de los adultos, pero ¿qué pasa con los chicos que están en las escuelas? O sea,
cómo están atendiendo las necesidades de los chicos que están en un contexto inclusivo, ¿no? O aunque no lo estén, igual. O sea, cómo están abordando eso. Eso debe ser un gran tema. Yo lo desconozco cómo lo están haciendo, porque yo estoy trabajando con adultos, no hay adultos Claro. mayores. Sí, yo creo que, bueno, este tema da para mucho también, incluso pensando en el rol que tienen las instituciones, incluso el rol del Estado, etcétera, sobre em, la equiparación y la igualdad de oportunidades en la discapacidad, de acuerdo a la ley 20.422, digamos, que se cambia Mm, el 2010, como por ejemplo también uno tiene que ir transformando em, ciertos escenarios también para poder ofrecer estas oportunidades que sean de manera equitativa y que en el fondo la perspectiva de derecho, digamos, no sea como por una situación puntual. Por ejemplo, desde la formación profesional, por ejemplo, en personas con discapacidad visual. sí, Las oportunidades también a la formación universitaria, técnica, así es. etcétera. Entonces, igual siempre son desafíos integrales, digamos, que, mm, que se ha puesto tanto el país como las instituciones también a poder desarrollar. Así que bueno, Yo te quería ¿Mm? decir finalmente respecto a esto mismo de, como tema de derecho, contarte que en el 2017 yo me gané un premio a nivel nacional asociado al turismo inclusivo para personas ciegas en un programa que llevó a cabo el Laboratorio de Gobierno, que eso, y lo quiero dejar como mensaje porque final, ¿no? Eh, como trabajo con muchas personas mayores ciegas aquí en esta ciudad, siempre le decía, pucha, pero ¿por qué ustedes no postulan estos proyectos del Senama y se van de paseo y no sé qué? Eh, y siempre dicen, pero Viviana, ¿sabe qué? El tema es que la gente no nos sabe tratar. Finalmente salir es una fuente de estrés, ¿no? Mm. Entonces, en ese año, el 2016, Chile quiso promover el tema del turismo y allí en uno de los ítems estaba el turismo inclusivo. Entonces, como lo promovieron a nivel de universidades, eh, yo estaba entre la audiencia escuchando cuando fueron a promover, vinieron de Santiago este laboratorio de gobierno que depende del Estado, Ministerio de Economía. Entonces yo dije, ah, ahí está la mía, voy a postular. Aquí está el Yo nicho. ya conozco la historia de la gente. Entonces me asocié con un diseñador. Y sabes que lo ganamos, ¿ya? Genial. 235 proyectos. Bueno, y hemos trabajado en el tema del turismo inclusivo en este. Entonces yo quiero dejar algo final, es que eh, en estos procesos de inclusión, de derecho y de todo, como tú dices, lo importante es que nosotros con las personas ciegas, en este caso, trabajemos con las personas, no para las personas. Claro. Porque en este equipo, donde ganamos el proyecto de turismo, yo incorporé a las personas ciegas. ¿Mm? O sea que mejor que la persona te puede decir qué es lo que le pasa. Y allí instalamos un modelo de capacitación a las empresas turísticas, a las que hacen, no sé, trekking, lo que hagan, ¿verdad? En un restaurante, hicimos mucho testeo, ¿ya? En este clásico de ir al restaurante con una persona ciega y entonces viene el garzón y te mira a ti, ¿ya? Claro. Entonces tú le dices, mire, tóquele el hombro a la señora o el señor y pregúntele y explíquele eh, lo que usted tiene en su menú. ¿Ya? La persona le va a decir lo que quiere. Cuando llega con el vino también esto, bueno, aquí está, mire, póngaselo en la mano, ¿no? Entonces fue muy interesante ver, y también fue muy interesante ver el cambio cultural, ¿ya? Que realizamos en muchas empresas turísticas con las personas ciegas. O sea, las personas ciegas, con mi compañero y yo, fuimos recorriendo muchas empresas. Entonces, aquí lo importante, Cristian, es nuestra formación, es poder comprender, hacer buenas evaluaciones, conocer las necesidades de nuestros usuarios
Y cuando queremos emprender alguna acción mucho más grande, hay que hacerlo con los usuarios, ¿ya? Para que eso se mantenga en el tiempo. Y en este tiempo de crisis sanitaria, nada, mi mensaje para tu región y los vecinos y la comunidad en general es obviamente, y para las personas ciegas también, que es lo que yo converso con la gente acá, eh, bueno, tener medidas de cuidado. Cuando salgan y vuelvan hay que sanitizar el bastón. Recuerden que el bastón es el dedo, así que van tocando todo. Y segundo, que las personas videntes que quieran ayudar a una persona ciega, bueno, hay cosas tan sencillas como, bueno, el hablar, por supuesto, señor, señora, poder estirar el brazo para mantener la distancia. No es que antes uno decía, cójase de mi codo, ahora no se puede coger de mi codo, o sea, tengamos un contacto estrecho. Entonces yo le voy a decir que yo estiro el brazo y se puede tomar de mi muñeca para poder yo caminar y poder guiar. No sé, hay que hacer esas adaptaciones. Claro, Hay que estar atento y tener una mirada colaborativa siempre con los demás. perfecto. Bueno, además de agradecer, bueno, hay mensajes muy interesantes que pudiste dar durante toda la conversación, digamos. Em, Estuvimos conversando con Viviana Estrada, que es kinesióloga, magíster en gerontología social, bueno, ella es especialista en rehabilitación de personas con discapacidad visual y ha participado en estos equipos desde los inicios a nivel ministerial en el desarrollo de la rehabilitación y la rehabilitación comunitaria eh, en Chile, así como también en la colaboración con los equipos de promoción y prevención a nivel del Ministerio de Salud también. Ella es académica de la Universidad de Talca, ¿cierto? Vinculada al Departamento de Salud Pública y de la Escuela de Kinesiología. Así que quiero agradecerte pero muchísimo por la disposición de participar en esta cápsula. Así que esperemos también estarnos viendo pronto. Bueno, si es que no resulta este diplomado para el Sí. otro año, es una de las primeras también convocadas a poder colaborar. Así que genial. Muchas gracias nomás por colaborar con nosotros y participar, digamos, con tanta disposición. No, no, muchísimas gracias a ti, Cristian. Me alegro y te felicito también ese compromiso que tienes con este quehacer en la salud comunitaria y en la formación de nuestros jóvenes, de tal manera que pueda existir e incorporar estrategias de intervención en nuestra población que tanto requiere, ¿no?, de este apoyo sistemático con una mirada integral, considerando los determinantes sociales, etc. Así que te agradezco mucho el poder dar este espacio para los colegas de otras partes y ojalá que haya sido útil, que tengan No, desde algunos, luego. Así que, algunos aspectos que no, es posible de reflexionar y poder generar algunos cambios. de todas maneras, no, de todas maneras. Así que agradezco nomás y, bueno, todavía me acuerdo del año 2007. Yo hice el curso de rehabilitación de personas ciegas, digo, el año en el geriátrico, en el Instituto Geriátrico, no sé si recuerdas que ya lo hacían. Así fue, Sí, fue un curso pequeño que fue así más genérico, porque sí, nosotros tendríamos que hacer un curso solo para kinesiólogos para formarlos como instructores en orientación y movilidad. claro. Es un tema bien grande Mm. y aparte de eso bien específico y requiere un dominio pleno, digamos. Y más tiempo, porque tú tienes Claro, que hacer el entrenamiento en el sentido de que, por ejemplo, nosotros aquí, que somos los tres instructores en orientación y movilidad, y con nosotros tres, José y Natalia, que son kinesiólogos, eh, hay que enseñarles primero las técnicas, después la práctica. En este caso, tú tienes que salir como persona ciega y nosotros darte la orilla, en fin, claro, así. Entonces, es un curso teórico práctico. claro. Familiarizarse con todo también. Y sabes una cosa o sea, yo siento y una cosa que me conmueve porque realmente no sé cuándo lo voy a hacer, pero hay que hacerlo, porque Cristian, o sea, no es posible que la gente que, no sé, aquí en Talca que quede ciega, bueno, ahora porque estamos nosotros, la gente se rehabilita, pero antes va a Santiago y a Concepción.
Y tú no puedes ir a internarte a una escuela todo un año, además de que vas a estar en un lugar que no es lo que tú habitualmente vas a vivir después, ¿no? Mm, O sea, ¿para qué tú te vas a estresar a aprender a andar en metro si aquí en Talca no hay metro? ¿No? claro. Entonces tú te enfrentas a situaciones que son innecesarias. Sí, pues, todo dependerá también del contexto y, claro, las características propias de donde uno se Claro. desenvuelve. Así que, bueno, Así que hay mucha pega que hacer, Cristiana. hay hartas cosas que hacer al parecer. Y, Mucha. Así bueno, que, ahí habrá así que que no, quedar reflexionando que no. nomás al respecto y ver cómo se puede ir avanzando en esto. Así que, Sí, cómo se puede. Bueno, mi primer compromiso es que yo estoy escribiendo un libro, ¿no? Asociado a este tema de la discapacidad visual, tomando el ciclo vital, ¿no? O sea, genial. el abordaje de la atención temprana y además en el contexto que nosotros vivimos, ¿no? O sea, si nace un bebé ciego en Chiloé, no es lo mismo que nazca un bebé ciego aquí en Talca. Claro. Pero hay elementos comunes que los equipos que atienden este programa de Chile Crece Contigo y todo deben considerar. Entonces, bueno, en eso estoy. Perfecto. Vamos a estar atentos entonces ahí al libro. Bueno, tendrá también algunas historias y experiencias en el desarrollo de esto también, ¿no? Bueno, esperemos Sí, cómo ya estar ese libro. Vamos a estar atentos para comprarlo tengo también. eso y uno de adultos mayores, también de proceso de rehabilitación comunitaria, eh, así como pensando en realidades mayores más con baja escolaridad. Me gusta eso. Súper. Sí, necesario Sí, relevante también. Bueno, sí. ya pues Ya, agradecemos Cristian. nuevamente. No queremos Muchísimas quitar más gracias. tiempo también, considerando de que están con mucho trabajo también en la universidad, me imagino. Sí, bueno, nos Mm. entusiasmamos. Oye, bueno, ahí tú tienes que editarlo y que te salga bien y que realmente valga la pena. Sí, bueno, la idea de esta conversación es que sea sin edición, porque Ah, sí, es una conversación pero más con todo esto, fluida y que sí, con todo esto. Así que con todo esto básica- incluido. Qué básicamente buena. es para que las personas también noten que esta conversación tiene la naturalidad, digamos, de poder entender la visión de cada uno de las personas que presentan estas cápsulas. Así que Ah, buenísimo. ahora hacemos un cierre y agradecido, Tomás, por Ya, participar. Cristian. Que estés bien. Ya, que estés Adiós. bien. Mucho, Igual. mucho, mucha suerte. Gracias por todo. Chao, chao. Chao, gracias.